Qué bueno que nos acompaña hoy aquí en Bien y Saludable. Yo soy Laura Guzmán y les saludo a nombre de Etel Soriano, titular de este espacio. Lo invito a que me sigan en mis redes sociales. En Facebook e Instagram me encuentran como Laura Guzmán Periodista y en X me encuentra como @lausguzmán. Y mire, hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper interesante porque nos puede decir muchas cosas, porque vamos a hablar de lo que nuestras uñas reflejan y pueden reflejar que estemos muy bien de salud, pero también pueden reflejar por ahí algunos problemitas que podamos tener y que se pueden identificar a través de la apariencia de nuestras uñas. Y para eso tenemos hoy aquí a Rodrigo Juárez, que él es director general de Step One. Rodrigo, Hola, buenas tardes, buenas bienvenido. Buenas tardes. Y también tenemos a Luis Martín Flores Rodríguez, él es podólogo. Bienvenido, Hola, buenas tardes. Y que nos visita desde Nayarit. Así es, desde Compostela, Nayarit, estamos aquí. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias por ustedes. No, por su equipo. gracias a ti por acompañarnos. Y a ver, Rodrigo, yo quisiera empezar porque nos digas qué importancia tienen las uñas y para esto que comentaba que es que nos pueden decir muchas cosas, ¿no? Claro, pues sí, primero comentar que pues la función de las uñas, ¿no? Que la función de las uñas son proteger esa parte de nuestras manos, de nuestros pies también, que tienen unos termorreceptores y mecanorreceptores. ¿Qué son estos? Son unas terminales nerviosas las cuales le mandan información a nuestro cerebro acerca de las cosas que tocamos. Los termorreceptores nos indican la temperatura. Cuando tomamos algo caliente, esos son los que indican que nos podemos lastimar y debemos quitar la mano. Por el contrario, cuando tomamos objetos, los mecanorreceptores son los que nos pueden indicar a nuestro cerebro qué cantidad de fuerza nosotros usar dependiendo del objeto que... Claro, dependiendo de cómo lo sintamos, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo agarrar esta hoja y mis... ¿Cómo me dijiste? Mecanorreceptores. Mis mecanorreceptores me indican que no pesa, ¿no? Y que es algo muy ligero, ¿no? Pero puedo agarrar el celular, entonces recibimos otra señal. Así ¿no? es. Bueno, pues esa es la función de estos mecanorreceptores y termorreceptores. Ahora, la función de las uñas es protegerlos. Es como un caparazón que los van a proteger porque son unas zonas muy sensibles. Por eso la importancia de la salud en las uñas, ya que las uñas sanas nos van a proteger adecuadamente a estas terminales nerviosas. Ahora, las uñas se ven muy afectadas por diversos factores, ¿no? En este caso, muchas veces por hongos. Por eso es la importancia de cuidarlas y mantenerlas sanas para que cumplan su función adecuadamente. Claro, y por ejemplo, a veces no tenemos como ese cuidado, ¿no? Como tanto para las uñas de las manos como para las uñas de los pies, ¿no? Siempre tenemos que estar como muy atentos al color que tienen, a la forma que tienen. Y por ejemplo, que si ya tienen hongo, por ejemplo, ¿cómo lo identifico? Así es. Esto es muy importante porque lo que nosotros siempre les recomendamos en Step One, hay que hacerse revisar por un especialista, en este caso un podólogo. Porque a veces nosotros asumimos que tenemos un hongo, porque la uña se puso amarilla, se empezó a desquebrajar y no siempre es un hongo, pueden ser diversos factores. En este caso puede tratarse de un dermatofito, una levadura. Para saber nosotros si es un hongo, si es un dermatofito, una levadura, sí tenemos que ir al podólogo para que nos tome una muestra, un raspado de la uña, puedan analizarlo y saber de qué se trata. Claro, porque ellos son los que pueden identificar, ¿no? Porque nosotros siempre como que nos vamos a lo más común, ¿no? Así es. Nos vamos a lo más común que dices, en este caso, por ejemplo, de las uñas, que dice, es un hongo, ¿no? Y queremos tener un tratamiento ahí rápido. La automedicación. Con el hongo, y eso tampoco está bien. Sí, así es, porque creo que todos conocemos a alguien que nos ha comentado que ha probado diversos tratamientos y el hongo no se quita. Pues puede ser que no sea un hongo, entonces se están automedicando y si el hongo prevalece mucho tiempo en la uña sin ser atacado, pues se puede convertir en un problema más grave. Por eso la importancia en nuestro llamado a que la gente, la población vaya y se revise constantemente por un podólogo. Él los va a diagnosticar y les va a indicar el tratamiento adecuado para lo que padezcan en sus uñas. Claro, y aquí lo hemos mencionado ya en algunas oportunidades que hemos tenido de que has estado con nosotros, de esa importancia, ¿no? De esa importancia, y bueno, no solo con el podólogo, sino en general en nuestra salud, es súper importante siempre acudir con el especialista, o sea, no automedicarnos, Así es. no decir, ay, es que la vecina me dijo que
a mí me pasó lo mismo y toma, ¿no? Este medicamento y te va a ayudar. Y la verdad es que no es así. Así es, y esto es muy importante porque, bueno, yo estoy hablando del tema de hongos y de algunos microorganismos, pero bueno, ahorita con el podólogo Luis nos va a explicar cómo a través de las uñas podemos nosotros identificar otros padecimientos. Finalmente las uñas son una extensión de nuestros tejidos, de nuestro cuerpo, y a través de él se manifiestan pues algunas deficiencias tanto alimenticias como algún otro problema de salud. Por eso este tema va a ser muy importante y ahorita el especialista nos va a decir exactamente qué podemos hacer y recomendar con nuestras uñas. Así es. Luis, en esto, ¿qué tipo de información nos pueden dar nuestras uñas para decir, tienes una buena salud, hay algo ahí que no está bien? ¿Cómo lo puedes identificar? Pues sí, mira, puedes identificarlo tan solo reconociendo los colores que puede llegar a abarcar una uña. Normalmente al primer cambio de coloración la gente piensa que tiene hongo. Siempre Es que lo cambia. que nos decía Rodrigo, ¿no? decía. Que es lo primero que uno siempre piensa, ¿no? Es esto. Es un hongo. Y entonces ya lo dice Rodrigo, vas al podólogo, te hacen un examen, hacen un pequeño raspado de la uña y pues resulta que no hay un dermatofito, no hay un hongo, no hay una levadura. Entonces ya hay que ver y empezar a buscar por qué se está manchando la uña, por qué está cambiando su coloración, sus texturas. ¿Por qué? Porque imagínate que nos puede dar avisos incluso de enfermedad pulmonar, casos del corazón, nos puede avisar también cuando ya hay de repente melanoniquias, de repente hablamos de uñas negras, blancas, verdes, rojas, o sea, las uñas se pueden poner hasta azules. Y la importancia del podólogo es que aprenda a identificar, en podología lo llamamos discromias, pero es nada más un cambio de coloración en las uñas. Y como te digo, una uña negra nos puede hablar tan solo como de un lunar hasta como de un cáncer. Luis, te voy a interrumpir ahí tantito porque vamos a tener que ir a una pausa, pero vamos a regresar y vamos a hablar de todas estas coloraciones que pueden tener nuestras uñas y qué significa cada una, pero no se vaya, vamos a una pausa y regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Bien y Saludable. Estamos platicando con Rodrigo Juárez, que es director general de Step One, y con el podólogo Luis Martín Flores Rodríguez acerca de esto de la apariencia de nuestras uñas y qué nos pueden decir o qué pueden reflejar cuando empiezan, pues vaya, a no tener, por ejemplo, Luis, lo decíamos antes de irnos al corte, una coloración adecuada. Pero antes de pasar a esto de qué es lo que nos dicen cada color de las uñas, ¿cuál debería ser el color correcto, la apariencia adecuada de nuestras uñas? Muy bien, es una pregunta bien interesante porque muchos piensan que las uñas son color rosita, pero en realidad son transparentes. Lo que nos está arrojando es la yema de los dedos o el lecho donde se posiciona la uña. Una uña debe de ser transparente, entonces una vez que la uña está transparente podemos decir que está sana. Simplemente cuando se empiezan a manchar, las tonalidades que más se pueden llegar a ver son blancas, amarillas y negras, pero no dejan de ser importantes las manchas verdes, azules, rojas, porque ya hablamos de manchas rojas en las uñas, podemos hablar de que hay un problema en el corazón, por ejemplo, ¿sí entiendes? Podemos hablar de tumores en la matriz de la uña también con las lúnulas rojas. Podemos hablar también de que hay exceso de cobre en el cuerpo cuando se llegan a poner azules, o que nos llega a faltar oxígeno también en los dedos, en las uñas, se llegan a poner también azules. Entonces es bien importante ir identificando, porque separar qué es peligroso y qué es lo no peligroso. Porque también recordemos que las uñas son anexos de la piel y se nutren a través de vasos sanguíneos. Y si estos vasos sanguíneos, por ejemplo, con problemas de diabetes, personas que tienen diabetes, que recordemos que se nutren a través de vénulas y arteriolas, que son vasos sanguíneos de calibres más pequeños, y al momento en que se llegan a cerrar por cuestiones del diabetes, pues es más difícil también que la uña siga teniendo esos nutrientes y empiezan a perder la forma. Y es entonces que en pacientes que tienen diabetes o que ya son personas ancianas, tercera edad, ellos ya tienen problemas circulatorios. Y recordemos que las uñas es tan solo las uñas de los pies, que es las que nos encargamos los podólogos, pues son las que más les tarda llegar el riego sanguíneo, y luego más si hay algún problema de circulación, es entonces donde se empiezan a presentar las uñas gruesas. Las uñas como tal gruesas porque no están recibiendo los nutrientes que deberían de estar recibiendo. O sea, una uña sana no tiene que ser una uña gruesa, o sea, porque yo de repente escuchas comentarios y dicen, no, pues es que mi uña está gruesa es porque está bien, ¿no? Entonces, en realidad, la uña tiene que ser delgada, digamos, pero fuerte, ¿o cómo tiene que ser? Así es, la uña tiene que estar, no es ni muy delgada,
ni muy gruesas. Estamos hablando de que una uña sí puede tener un poco de grosor, pero cuando tenemos que la uña pierde uno de los 4 sellos, recordemos que una uña viene sellada, tiene 4 sellos para evitar infecciones, evitar virus, evitar todo este tipo de detalles. ¿Qué pasa cuando nosotros violamos esos sellos? Podemos decir, cuando alguien se corta una uña de más, empieza a encarnarse esa uña y ya rompió un sello. Las chicas que van a la manicura, de repente que les quitan la cutícula, rompen el sello de la parte de atrás. O sea, no tendríamos que cortar la cutícula. O sí, pero la cutícula no. es bien curioso porque aquí hay una diferencia. La cutícula es solo un exceso del sello llamado hiponiquio, tengo entendido, o eponiquio es uno de estos dos. Pero la cutícula es una continuación de esto. Entonces la cutícula sí se puede quitar mientras tú no rompas ninguno de los 4 sellos. Si tú llegas a romper uno de estos 4 sellos, puedes hacerte acreedor a que tengas algún virus, alguna bacteria, algún hongo. Claro, algún por ahí dermatofita. empieza como a colarse, digamos, los virus, las bacterias. Es por eso que hay que tener y respetar siempre estos sellos y ante cualquier cambio de coloración, como ya lo dijo mi compañero Rodrigo, acudir al podólogo, ¿verdad? Oye, lo más común, por lo que entiendo, son las uñas amarillas, ¿no? ¿Qué me puede indicar una uña amarilla? Mira, una uña amarilla te puede indicar que abajo de la placa de la uña, que es la uña normalmente sana, tienes alguna callosidad. Es decir, lo que tú ya ves manchado normalmente se le llama mancha en aceite o mancha amarilla. Es la más común, como tú lo mencionas, que se puede llegar a encontrar. Pero aparte de hongo, nos puede llegar a demostrar hiperkeratosis, que es callo abajo de la uña, que este callo crece y es cuando vemos otras uñas muy gruesas, muy feas y las solemos relacionar a un hongo. Que está bien que tal vez el hongo pudo haber sido un factor que las pusiera gruesas, pero esa callosidad que se forma abajo literalmente es el que hace que las uñas pierdan toda su forma, no tanto el hongo. El hongo es un antecedente, pero ya con la callosidad se rompen estos sellos. Claro, digamos, ahí pudiéramos diferenciar de si es un hongo, por ejemplo, que dice tu uña se conserva, ¿no? En la misma forma, y ya cuando es una callosidad se empieza a hacer más gruesa, empieza a perder su forma. Correcto. ¿No? Ya no se ve pues como normalmente es correcto, digamos que lo único que va a hacer el hongo es despegar uno de los sellos que yo te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque va a entrar y va a empezar a comerse todas estas células de las cuales el hongo se alimenta y es entonces que la uña va a presentar una onicolisis, que quiere decir que la uña se va a desprender del lecho y entonces el cuerpo en reacción va a empezar a formar esta hiperkeratosis por razón normal, porque recordemos que nosotros al hacer el caminado estamos estimulando las uñas, los pies y todo, y entonces la uña al estar separada se genera una fricción y posteriormente el callo. Y entonces un problema leve te va llevando a otro más grave y otro más grave. Claro, porque ahí es como nos comentaba Rodrigo, que se pierde como esa protección que necesitan nuestras uñas, ¿no? Sí, así es. Y pues bueno, mantenerlo, yo creo que el principal factor para protegerlas es la higiene y hacerse revisar periódicamente, ¿no? Pero siempre una buena higiene sería lo principal y estar muy atentos. ¿Cómo sería una buena higiene de nuestras uñas? Bueno, una buena higiene parte desde el corte, un buen corte de uñas. Para hacer un buen corte, nosotros siempre les insistimos, hay que ir al podólogo. Muchas veces no sabemos cortar la uña porque cada uña tiene una forma diferente, ¿no? Yo si corto mis uñas de una forma no es la misma que tú porque tienen una anatomía diferente. Entonces, bueno, el podólogo, insistimos, es la persona el profesional que va a analizar nuestras uñas y hacernos ese servicio. Empezando por el corte y pues bueno, mantener siempre alejado de bacterias, de lavar mucho los pies en este caso. Los pies generan mucha humedad por el calzado, por estar protegidos, y aquí las bacterias y los microorganismos se pueden reproducir muy fácilmente. Entonces hay que usar desinfectantes, hay que usar cremas preventivas. Y bueno, y una vez que ya detectamos alguna afección, pues sí, claro, inmediatamente ponerle atención. Con el podólogo. Luis, nos hablas también de las uñas negras. ¿Esas qué nos indican? Mira, las uñas negras nos pueden llegar a indicar como desde un lunar hasta una situación racial. En personas morenitas es muy común que tengan las uñas negras. Y entonces son las primeras causas no primera causa de consulta, pero sí mucha causa de consulta pensando que es un hongo. Entonces ya se les explica que por su situación en que son personas morenitas pueden llegar a tener esta producción de células que hace que se vean un poco más morenitas de lo normal. Claro, pero eso es normal. Digamos que cuando ya no se vuelve normal es cuando estas líneas negras
que podemos llamarlos melanoniquias, que es una producción de células de melanoncitos, por así decirlo, se llegan a volver locas, se empiezan a mutar, y entonces cuando tenemos un melanoma, un cáncer de uña, entonces hay signos que nos pueden decir, ¿sabes qué? Esto es un simple lunar, y sabes que esto ya está de riesgo. Entonces ahí es donde es la importancia de ver, claro, de revisarte y de atendernos. Pero vamos a tener que ir a una pausa, pero regresamos con más, no se vaya. Gracias por seguir con nosotros aquí en Bien y Saludable. Estamos platicando con Rodrigo Juárez, director general de Step One, y con Luis Martín Flores, que es podólogo, acerca de lo que las uñas dicen nosotros. Luis Martín, ya hablábamos de la coloración que tienen, ¿no? Pero otra afección, yo creo, común y que platicábamos durante el corte, son las uñas quebradizas, ¿no? ¿Qué nos dicen las uñas quebradizas de nuestra salud? Mira, como bien te lo digo, las uñas quebradizas nos puede hablar de una deficiencia de vitaminas, o también nos puede hablar de una enfermedad como llamada la psoriasis, donde se producen las células muertas más rápido de lo normal y se están produciendo unas uñas quebradizas que no llegan a tener esta textura normal. Entonces, muchas veces también es por el trabajo que les damos, ¿no? O sea, hay personas que trabajan con agentes como cloro, pintura, solventes, y entonces todo este tipo de detalles llegan a hacer que la uña pierda esas texturas naturales que debería estar teniendo, y es entonces que hay que utilizar productos los cuales ya hay profesionales de los cuales se encargan para darle otra vez vitalidad a las uñas. Hay productos que se aplican directamente sobre la uña para darle otra vez esa firmeza, pero sí hay que ver y, como tú dices, analizar bien qué es lo que vas a aplicar y cuándo se va a aplicar, porque no le puede coadyuvar, puede ayudar un poco el que tú le pongas alguna crema urea a una uña psoriásica, pero no va a resolverse del todo porque son enfermedades ya autoinmunes, ¿no? Que ahí están. Y